Hola nómadas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro patio de vecinas, nuestra sección de entrevistas con referentes nacionales e internacionales de la psicología y otros campos afines. Nuestro primer entrevistado es Ángel Alonso Sanz. Él es psicólogo, cofundador de MICSAI, el Instituto de Psicología Contextual de Madrid. Además es supervisor clínico de terapeutas, investigador y formador en la misma institución y en otras entidades. Con él vamos a hablar de qué es la flexibilidad psicológica y realmente de qué hablamos cuando hablamos de mindfulness, un tema tan importante en nuestros días. Y, como no, vamos a hablar de temas relacionados con la crianza, la familia, niños y jóvenes. Por ejemplo, qué papel juegan los personajes públicos en su desarrollo y si es más difícil criar ahora que antes. Y además, las redes sociales, qué papel tienen, no os lo podéis perder. Ángel, nos gustaría preguntarte qué es esto de la flexibilidad psicológica y además saber cuál es la importancia que tiene. Pues el concepto de flexibilidad psicológica viene de la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia, para quien nos esté escuchando y no la conozca, pues una terapia con gran evidencia científica y que ha tenido un gran auge en los últimos años. Entonces, este término lo que viene a decir o lo que viene a describir tiene que ver con la habilidad de apertura o de contactar con pensamientos y sensaciones y de un modo, digamos, que sin dejarte llevar por ellos, y que eso permita orientarse a metas o objetivos vitales que tengan sentido para uno. En otras palabras, pues en el día a día sentimos y padecemos y tenemos todo tipo de corolario de emociones, algunas que calificamos como no fáciles de sentir, algunas que vienen con mucha fuerza y que todas ellas vienen de alguna manera con una indicación. Por ejemplo, si estoy enfadado con alguien, pues esa sensación de enfado me va a venir con a veces una indicación implícita, aunque no lo esté pensando, o no necesariamente que pues descargue a veces ira, o que chille, o que quiera salir de ahí donde estoy. Y esa reacción, digamos, ciega, o una reacción como muy pegado a eso que estoy sintiendo, es lo que por contra llamaríamos inflexibilidad psicológica. Así que, cogiendo este mismo ejemplo, entenderíamos la flexibilidad psicológica como poder notar eso que estoy sintiendo, poder notar a veces el enfado, poder hacerle un lugar, poder hacer un espacio, a ser sentido y mirar más allá a mirar cómo quiero responder yo o qué quiero hacer que tenga que ver con lo que me importa, con quién me identifico, con quién quiero ser al final del día, y esa habilidad de manejarme conmigo mismo, con lo que siento y con lo que pienso de una manera, digamos, más libre o más flexible, pues es lo que entendemos como flexibilidad psicológica. ¿Cuál es su importancia? Pues es extremadamente importante porque está en todo. Es decir, es una habilidad que iba a decir que tenemos o llevamos con nosotros 24 horas, menos cuando dormimos, o sea, entonces no podemos decir 24 horas, pero sí que es una habilidad que está pues pegada a todo lo que hacemos. Es una habilidad que todos tenemos en mayor o menor grado, no tiene que venir necesariamente alguien a enseñarnos esta habilidad ni ninguna terapia, y todos reaccionamos de forma flexible o inflexible en diferentes grados a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida. Cuando esta habilidad es muy deficitaria, es decir, cuando nos cuesta mucho reaccionar o tenemos poca habilidad para reaccionar de forma flexible a nuestras propias emociones y pensamientos, generalmente la vida se atasca en algún punto o en algún contexto, alguna parcela de nuestra vida. Con lo cual,
ya sea en el trabajo, porque pues cuando tengo culpa hago cosas que luego igual no me están viniendo bien, o cuando tengo presión respondo de una manera en la que me está complicando las cosas ahí, en ese contexto, o sea en mi familia, etcétera, etcétera. Y aterrizando este concepto en el contexto de los padres, que es lo que vamos a estar tocando, pues también está imbrincado, está metido en todo. Los padres que responden de una manera más flexible a su propio comportamiento, es decir, a eso que sienten o a eso que piensan, van a tener una libertad de movimiento mucho mayor y van a poder ejercer la crianza de una manera más, pues generalmente más útil o más coordinada con lo que quieren para sí. Y además va a salir en cientos y cientos de ocasiones la oportunidad de reaccionar de una manera más flexible o más inflexible. Cualquier padre o cualquier madre pues va a tener la experiencia en algún momento del día de decir algo a su hijo o a su hija que tenga que ver con pues, darle cualquier tipo de instrucción, y a veces pues después de decírselo 10 veces que empieza a sentir cansancio, que a veces empieza a sentir frustración, a veces enfado, y ante eso que siente en ese instante, si responde de una manera flexible, pues va a ser más útil probablemente para la relación con su hijo, para lo que le quiere enseñar, o puede reaccionar de una manera muy entrampada, muy ciega, igual pues alzándole la voz, igual chillándole, igual muy pegado a no quiero sentir esto en este instante, no quiero estar aquí en este momento, no quiero estar en mí en este momento. Y como decíamos, son cientos de reacciones, miles incluso podríamos a lo largo del día, y todos reaccionamos de forma inflexible un montón de momentos a lo largo de nuestra vida del día. Cuando esto es continuo, cuando esto es sistemático, cuando nos complica mucho más las cosas, y cuando generalmente pues acabamos teniendo dificultades que luego son categorizadas a veces como problemas psicológicos, y donde muchas veces pues acabamos pidiendo, o acaba la persona pidiendo ayuda a un profesional. Entonces, y pongo esto porque es una habilidad que puede ser entendida en todos los grados, es decir, en cualquier persona o en las personas que ellas se reconocen con muchas dificultades. O sea, es una habilidad que todos tenemos o que no tenemos en algún grado. Es decir, que no solo está dirigida al ámbito clínico, al ámbito de las dificultades. De hecho, es un concepto que se ha trasladado también pues, al mundo de la empresa, al mundo del deporte, al mundo de todo, donde pues, finalmente podamos tener emociones o sensaciones que nos compliquen actuar del modo que queremos. Conectado con esta flexibilidad psicológica, todo lo que nos comentas, ¿no? Está el concepto de mindfulness, ¿no? Entonces, como ahora hay multitud de cursos, talleres, vídeos, hay de todo, ¿no? Acerca de mindfulness, nos gustaría que nos aclarases un poco qué es mindfulness desde la mirada contextual, ¿no? Como comentabas, desde la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué sería exactamente? Pues mindfulness, parece que voy a hablar más de él, pero ni mucho menos. Lo que pasa es que es como todo concepto que ha llegado a la masa, es decir, ha llegado al conjunto de prácticamente, vamos, el panadero de la esquina, pues va a conocer el concepto de mindfulness, está en los gimnasios, está en millones y millones de libros, pues es un concepto un poco manido, un poco manoseado. De hecho, a veces hay diferentes acepciones o formas de utilizarlo. Puede ser desde una filosofía de vida, podemos entenderlo como un estado en el que estamos, o podemos entenderlo, a mi juicio, de una manera que muchas veces he entendido así y enseñado así, como una habilidad, como una práctica que facilita pues, a entendernos y a ver de qué estamos hablando. Entonces, cuando entendemos el mindfulness como una habilidad o como una práctica, pues desde una mirada contextual entenderíamos como pues, prácticas, enseñanzas que tienen que ver tienen mucha afinidad con el término de flexibilidad psicológica, y es poder observar, poder notar pensamientos y sensaciones
pues a veces se dice de una manera desapasionada, una manera de decir aceptando esas sensaciones, esos pensamientos en el momento presente y pudiendo orientar, digamos, tu atención de una manera más útil a lo que quieres. Hay muchas definiciones, pero generalmente todas encierran esta parte de observación, esta parte de poder notar esas sensaciones o pensamientos sin juzgarlos. Hay muchas palabras para definir y este es no necesariamente un problema, pero desde una mirada contextual va a tratar o desde el modelo contextual va a tratar de definir eso en términos más operativos. Va a decir, ostras, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver qué procesos hay detrás, vamos a tratar de ver que cuando funciona, por qué funciona, y en qué funciona y en qué no, entendiendo pues, o tratando de acotar mindfulness a una serie de ejercicios, de prácticas, de enseñanzas entendidas así. Con lo cual, pues, si lo miramos desde ese ángulo, pues no sería no solo un componente afín, sino un componente que forma parte de la terapia de aceptación y compromiso y que luego pues entraremos igual a que es un componente que sin otros componentes que le den un sentido, un armazón, se puede quedar cojo. Y me explico. Desde AT, ese poder observar o notar pensamientos, poder tener más perspectiva de estos, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para un fin. Y es un medio para un fin, ¿qué fin? Vivir más acorde a la vida que quieres vivir. Si lo entendemos como llegar a algo, es decir, como una meta de voy a llegar como una especie de estado de mindfulness, siempre hay una pregunta detrás, como ¿para qué quieres estar? ¿Para qué quieres estar ahí? Con lo cual, mindfulness sin el componente de los valores, que luego probablemente entremos en esta parte, pues puede que se quede un poco cojo, incluso que a veces no deliberadamente, pero que cuando se enseña, a veces se enseña no con este objetivo, pero que la gente lo pueda utilizar con un fin que es diferente al que normalmente se enseña, que es el fin de tratar de bajar sensaciones, bajar malestar, reducir la ansiedad, aunque en un primer momento pues no estuvo pensado o no estaba pensado para este tipo de cuestiones. Entonces, en resumen, es una práctica que puede ser extremadamente útil siempre y cuando pues, la acompañemos de otro tipo de cuestiones. Probablemente esto es de una mirada, digamos, contextual, pero para muchas personas probablemente incorpore este componente y no necesariamente porque mindfulness es algo que que viene de filosofías orientales, de tradiciones que llevan muchísimo tiempo pues, dentro de este gran arco que es la meditación y que probablemente gente que me escuche dice, bueno, es que sí que incorpora mindfulness valores, es como, bueno, pues si lo incorpora, genial. Ese es el punto más crítico que creo que tiene que tenerse en cuenta. Entonces no es tanto como conseguir tener la mente en blanco o estar más tranquilos, ¿no? Exactamente, a priori es algo más, sobre todo porque a veces esto de tener la mente en blanco o bueno, cosas que a veces en las enseñanzas de mindfulness pues se dice pues a veces es que no estamos ni hechos para y bueno, cuando estas prácticas además se enseñan como a veces está catalogado como mindfulness para la vida, mindfulness más activo, mindfulness relacionado con o aterrizado no en una práctica formal, sino en una práctica que tenga que ver más con aplicar esa habilidad de poder notar lo que estoy sintiendo, poder notar lo que estoy pensando sin juicios, en cuestiones que me son útiles, que están metidas en mi vida, que ya sea con mis hijos, ya sea en el trabajo, ya sea con mi pareja, con lo cual ese tipo de prácticas de mindfulness anidado a un contexto determinado pues suelen ser mucho más útiles.
Y centrándonos ahora un poquito más, ¿no?, en la parte que comentabas al principio, ¿no?, de crianza, de padres y madres, ¿qué es lo que aporta de diferente la terapia contextual, en concreto al entrenamiento de padres, de madres, frente a otros modelos? La respuesta rápida diría que aporta un conocimiento de cómo funcionamos, es decir, de cómo pueden estar funcionando los propios padres, cómo funciona su comportamiento, de cómo funciona el comportamiento de los niños, de los adolescentes, qué variables, digamos, que influyen en este comportamiento, y unas habilidades centrales para poder enseñarles, o unas habilidades centrales para poder manejarse en el contexto de la crianza, pues que sean útiles para dirigir esa crianza en torno a lo que quieren para sí como padres o quieren para sí para sus hijos. Este tipo de enseñanzas están muy alejadas de lo que otro tipo de entrenamientos o desde otros modelos se hace. No, tiene muchos paralelismos, hay muchas conexiones con crianza respetuosa, con práctica positiva, con muchos términos que van en torno a la crianza y el entrenamiento de padres, que generalmente, si no es de una forma explícita o implícita, pues tocan este tipo de aspectos. ¿Qué es lo que más se diferencia? Hay otros muchos modelos con evidencia, pero el modelo contextual sí que tiene un compromiso muy claro, no solo con conocer si funciona o no funciona, sino con conocer por qué funciona, qué procesos hay detrás, qué se está enseñando tanto a los padres como a los niños. Y creo que eso pues no solo es deseable, sino que debe casi ser el eje que marque cuál es un modelo pues útil para padres. Más aspectos que destacaría: creo que el trabajo con valores con padres desde AT, que es probablemente pues el punto esencial, es algo explícito, es algo central, es algo protagonista, casi diría, en el modelo de terapia de AT, y que va a significar el paraguas, la base o el sentido de todo el trabajo que se hace. Y va a ser un trabajo mucho más orgánico, un trabajo mucho más impregnado de sentido, cuando conocemos o cuando tenemos con los padres un trabajo de qué es lo que les importa, quién quieren ser ellos como padres, finalmente pues qué tipo de crianza quieren ejercer y para qué. Pues podríamos seguir haciendo este tipo de preguntas, pero que centran y que ubican cada uno del resto de componentes, de pautas, de enseñanzas que pueda tener el entrenamiento de padres, y que además pues generan una motivación que a veces pues para aprender cuestiones que son difíciles, que son pues de cómo funcionan los niños, le dan un sentido, como decía, un paraguas que es clave, y que igual es un componente más explícito en AT que en otros modelos. Y en este contexto de trabajo es importante saber cómo aprenden los niños, las niñas, y ¿se sabe algo nuevo sobre esto? Se sabe algo nuevo, se sabe algo nuevo, ya sé, desde el ángulo, desde el modelo conductual, desde el análisis funcional, ya se sabía mucho y las nuevas investigaciones todavía pues han dado más conocimiento sobre muchos aspectos que han abierto ese acordeón de conocimiento todavía mucho más. ¿Qué se sabe? Pues, o podemos empezar con qué se sabía. Pues se sabía muy bien cómo aprenden los niños muy pequeños. Saben que los mecanismos de aprendizaje, saben que aprenden por contigüidad temporal, por condicionamiento. Se sabe que desde muy pequeños pues
empiezan a aprender diferentes modos o diferentes comportamientos para escapar del malestar, y que empiezan a aprender muchos modos pues, de aproximarse a consecuencias reforzantes, a orientarse hacia el sonido de su madre, bueno, pues cosas que están muy estudiadas. Digo su madre porque generalmente suele ser la figura referente de apego. Y muchos mecanismos de aprendizaje, desde la imitación, desde el aprendizaje por observación, que los niños pues muy pequeñitos, que se sabía y se sigue aprendiendo, pero sabía mucho acerca de ese aspecto. ¿Qué no se sabía? ¿O qué comportamientos o qué bueno, pues estaban un poco más difusos? No se sabía mucho de algo que es central en los niños, en los adultos y en los adolescentes, que es el lenguaje. Y el lenguaje entendido desde un modelo contextual es lo que nos referimos no solo al hablar, sino al pensar, sino al razonar, todo el comportamiento complejo de recordar, de idear, de sacar conclusiones, de compararnos, de relacionar eventos en términos de oposición, de poder diferenciarnos nosotros mismos de los demás, de poder ubicarnos temporalmente y espacialmente, de jerarquizar cosas, es decir, de relacionar en pertenencia, ya sea con categorías o otro tipo o con grupos o yo conmigo mismo, a cómo se relacionan con eso que sienten o piensan o con el propio malestar, pues que está unido al concepto que hemos visto antes de flexibilidad psicológica, pues es extremadamente importante, porque es ver cómo se vertebra esa habilidad, cómo se va aprendiendo, y tanto de cara a influir desde un punto de vista más desde la terapia o de cara a la prevención, pues va a ser muy útil ese conocimiento que tenemos, mucho más molecular, mucho más desgranado, mucho más preciso de cómo aprenden los niños ese tipo de comportamientos más complejos. Decías que es importante, por ejemplo, para los clínicos, la prevención. ¿Puede ser importante también saberlo para los padres, de alguna manera? Sin duda. Saber, o sea, tener un conocimiento de las variables que están influyendo en el comportamiento, no solo de mi hijo, sino de mí mismo, pues me va a hacer tener mucho más mapa, mucho más dibujo de a qué está siendo sensible el niño o mi hijo o mi hija, a qué variables, por qué se comporta como se comporta, pues me va a dar mucho más margen de influencia y bueno, pues probablemente eso también viene con, a veces en terapia o cuando los padres aprenden más este tipo de variables, viene de la mano de a veces abrumarse y de, ostras, es que con el margen de influencia que tengo, pues también con esa ¿y qué voy a hacer ante eso? Como a veces un exceso de responsabilidad y bueno, tienen el margen de influencia que tienen, pero también es cierto que los niños pues reciben influencia de otros muchos adultos a su alrededor, del contexto escolar, de otros adultos, y especialmente en los adolescentes pues ya ese margen de influencia es mucho mayor. Entonces, volviendo a lo que les es útil a los padres, conocer pues por qué mi hijo se comporta como se comporta, o por qué cuando por ejemplo, pues está frustrado y no sabe hacer algo, o se está peleando consigo mismo, pues cómo acercarme a él de una manera más útil, debido a que sé en parte que puede estar pasando ahí, pues da un grado de margen y de influencia a los padres mucho mayor en torno a lo que quieren hacer con sus hijos. Y vuelvo a repetir, también con ellos mismos, si soy conocedor de qué variables me influyen, si soy conocedor o puedo discriminar o puedo ser más consciente de qué es lo que influye en mi comportamiento, voy a tener mayor cintura para responder a mi hijo, para ejercer la crianza de una manera más libre o más conectada a lo que quiero.
básicamente pues bueno, abre un sinfín de posibilidades tener más conocimiento, más habilidad en eso. Por lo tanto, ¿crees que todo este conocimiento, todo lo que se sabe ahora es importante de cara a poder prevenir, no solamente intervenir, ¿no? Porque ahora mismo, ¿no? La salud mental está en boca de todos, no es tan raro, ¿no?, que los niños vayan a terapia, ¿no? Pero hay una posibilidad de no tener que llegar a intervenir, sino prevenir con todo este conocimiento. Sí, sí, hasta donde se puede prevenir, es decir, no me gusta tampoco lanzar mensajes escritos en mármol a los padres de se puede prevenir todas las dificultades. No, hay un montón de dificultades que además no tienen que ver con el comportamiento de los padres, dificultades genéticas, biológicas, que afectan al comportamiento de los niños, pero sí que es cierto que siempre, incluso en los casos a veces más difíciles de niños que claramente tienen afecciones biológicas, pues siempre el grado de influencia de los padres es el que es, a veces es este y a veces es este. Entonces, en la prevención, por ejemplo, conocer lo que es más pernicioso o que a veces las exigencias que pueden venir o estrategias que le exijo a mi hijo a hacer algo que no puedo hacer, pues tener mucho más conocimiento de ello pues va a ayudar. Pongo un ejemplo. Muchos padres, porque lo han aprendido así, porque lo han vivido, porque tienen esa manera de entender el comportamiento, pues a veces el niño se va a enfadar con lo que sea, o se le va a romper el lápiz o un juguete, va a frustrarse, va a sentir malestar, y muchas veces le van a dar instrucciones o le van a decir cosas que el niño no puede hacer, como pues no te enfades, pero eso es una tontería, pero venga, anda. Y si esto es casual o es un ejemplo y hay variabilidad, pues aprenderán los niños muchas cosas a veces. Pero cuando es sistemático, cuando no solo entiendo el dolor de mi hijo como algo que hay que parar, sino que además el dolor de mi hijo a mí me enciende mi propio dolor y probablemente me invite a parar eso que está sintiendo mi hijo y además a enseñarle que es algo que se tiene que quitar, pues puede ser sumamente problemático, porque además el niño, no sé, cuando está frustrado o se le acaba de romper algo o cualquier pérdida del día a día, pues no puede cumplir esa instrucción que se le está dando, le estás pidiendo algo que no puede hacer. No solo eso, sino que si eso es de forma sistemática, a los niños se les puede enseñar que eso que sienten, que eso que piensan, que eso que está pasando en ellos es el enemigo a batir, es algo que me tengo que quitar. Y eso puede desembocar, volviendo a ese concepto de inflexibilidad, en patrones de inflexibilidad en niños, que a veces pues toman diferentes formas o toman diferentes maneras, pero que acaban muchas veces pues con muchas dificultades en el día a día, si eso es de manera sistemática. Así que, volviendo al concepto de prevención, para prevenir, los padres tienen que conocer algo más de cómo funciona el comportamiento de los niños, pero también es extremadamente útil tener más habilidad en conocerme a mí mismo. La crianza o los padres pasan, probablemente sea el mayor reto de la vida, porque es un reto que no acaba y que tiene todo tipo de miedos, de frustraciones, de vaivenes emocionales en el día a día, y porque finalmente está en el contexto de lo que más quiero, que son los hijos. Entonces, para los padres, conocer mucho mejor, o relacionarse mucho mejor con sus miedos principales, con sus fantasmas, con sus heridas que se abren y se reabren con los hijos, pues les va a ayudar a que no acaben ejerciendo la paternidad o la maternidad o la crianza que en el fondo no quieren, y que a veces se vuelva a patrones o se vuelva a comportamientos que a veces muy automatizados, porque es lo que he aprendido, porque es lo que he vivido, porque es lo que he visto en otros, pero que en el fondo no estén acompasados con lo que en el fondo me gustaría dar a mis hijos. Así que, en resumen, conocerse más y conocer más al niño pues abre un montón de posibilidades en la prevención, y que pueda enseñar al niño en muchos momentos del día
estabilidad que antes decíamos que tiene que ver con la flexibilidad de que cuando sientan y piensen, pues poder hacerle hueco a sentir, poder enseñarles a poder tener eso y a continuar en la vida de una manera más útil en función de lo que les pille haciendo. Pero esas enseñanzas muy orgánicas en el día a día, con cualquier cosa que pase al niño, pues con sus frustraciones, cuando no le salen las cosas, cuando sí le salen las cosas, cuando en diferentes momentos del día, pues los padres pueden enseñar a los niños a comportarse respecto a ellos mismos de una manera más flexible, y que eso les ayude no solo en las relaciones, sino en el colegio, sino en un sinfín de cosas, y sobre todo ya cuando sean adultos. Con todo lo que estás comentando, ¿no? que sabe que es muy importante conocerse a uno mismo como padre, como madre, conocer por qué se comportan los niños como lo hacen, unido a todas las influencias, ¿no? que hay de todo tipo, ¿no? Ahora con las tecnologías, ¿no? Influencias que son casi universales, ¿no? Por todos los lados. ¿Crees que es, bueno, es una pregunta un poco amplia, pero ¿crees que es más fácil criar ahora que antes, en generaciones anteriores, o al revés? Pues probablemente sea una pregunta que se han hecho generaciones y generaciones y generaciones atrás, y que nunca es fácil de responder porque depende con quién te compares. Si a una madre hace 15.000 años le preguntamos si es difícil criar a su hijo cuando está pendiente de que un tigre de estos de dientes de sable pues no aparezca por ahí y se lleve al niño, pues probablemente te dijera que es muy difícil criar en esa época. Y si pudiera mirar a cómo es la crianza ahora, aparte que no entendería nada, pero pudiera ver pues la estabilidad, las comodidades, los derechos, la seguridad que tenemos en la sociedad actual, que muchas generaciones previas, depende a cuando nos remontemos, pues que no han tenido. Entonces, ¿es más fácil o más difícil? Pues depende en qué, o depende en qué ángulo. Esto me lleva a decir que igual cada generación o en cada época pues tiene sus propios desafíos, y la generación, digamos, de padres ahora tiene desafíos que igual hace 50 años no, y la de hace 50 años pues tenía desafíos que la de ahora pues no necesariamente. Entonces, uno de esos desafíos probablemente lo marcaría en la variabilidad que hay de información. Es decir, la crianza antes, probablemente la generación de nuestros padres, era más homogénea, era más bueno, pues o tu madre o tus padres te enseñaban ciertas nociones, estaban ahí, se criaba más a los niños en comunidad. La manera de criar a los hijos pues se parecía más a lo que lo hacía la vecina o el vecino, y había pues ciertas nociones, mejores o peores, pero de cómo enseñar a los niños, de cuáles eran los puntos principales, y sin tener un manual pues lo hacían, y lo hacían a veces de forma más afortunada o desafortunada, pero probablemente no tenían esa inseguridad de millones de datos e información que tienen los padres ahora, a la que se enfrentan y a la que a veces puede generar un desasosiego y de qué leches hago, que pues igual generaciones previas no, pero desde la alimentación al sueño a muchas cosas que incluso pues los expertos a veces no hay consenso, o hay consenso en algo y al día siguiente cambia. Con lo cual, pues criar teniendo en cuenta la información que hay mucha más información basada en la evidencia, pero a veces hay, tanta que no es fácil para los padres acogerse a unas directrices. Más cuestiones o más desafíos a día de hoy, pues otro de ellos pues es la tecnología. Y esa tecnología influye en la variabilidad que hay en los niños. El niño de antes pues tenía su entorno,
El niño de antes, vamos a marcar, hace 40 años, pues tenía su entorno de amigos, en su pueblo, en su familia, veía cómo lo hacía su primo, podía leer ciertas cosas, podía ver ciertas cosas en las películas, pero estaba mucho más encapsulado, estaba mucho más acotado las influencias que tenía. Ahora muchos niños, ya incluso con 10 años, tienen acceso a un móvil. Tienen acceso a un sinfín de información, muchas veces no filtrada, con lo cual pues los padres a veces se enfrentan a, ostras, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo ha aprendido mi hijo esto? Porque el margen de control es mucho menor. Y eso, pues volviendo al contexto de los desafíos, pone algo que probablemente la tecnología ha llegado muy rápido y la manera de manejarla o de poder tener una reflexión más pausada como sociedad de cómo eso afecta, pues no lo hemos podido tener. Y cada vez hay más directrices, pero supone un gran desafío de tú tienes tu margen de influencia en tu hijo, pero ya hay muchas variables de influencia en tu hijo que ya no controlas. Antes controlabas poco, pero es que ahora controlas mucho menos y en la adolescencia pues aún menos. Así que podríamos seguir hablando de muchos desafíos, pero creo que esos son claramente unos de nuestro tiempo que antes igual los padres no tenían. Pues justamente, ¿no?, unido a uno de estos desafíos principales que estás mencionando, que es la tecnología, pues nos gustaría saber, como última pregunta, ¿qué papel juegan las redes sociales bajo tu experiencia en los niños y los adolescentes? ¿Qué influencia crees que está teniendo? Pues siempre tampoco quiero lanzar un mensaje demonizante de las redes, especialmente en la adolescencia, porque siempre, antes hablamos de generaciones, pues siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay algo que parece la causa de todos los males y a día de hoy parecen las redes. Dicho esto, las redes, como muchas cosas en la vida, pueden utilizarse para bien. Puede ser un sinfín de fuente de aprendizajes o información o de modos de socializar para el niño, pero es extremadamente fácil que se utilicen para mal o de una manera perniciosa para la salud mental de niños y adolescentes. Hay muchas cosas que se podrían apuntar. De hecho, pues viniendo en el metro estaba viendo que va a salir una nueva ley en torno al acceso a las redes. No me ha dado tiempo a poder verla, pero creo que va a ser acotar mucho más el acceso a móviles, a redes, a permisos por parte de adolescentes, y lo que he podido ver sin conocer, pues tenía bastante sentido ciertas cosas que van a introducirse, porque sin acotación pues eso es el salvaje oeste y puede ser muy difícil para adolescentes manejar ciertas herramientas que además están construidas muchas veces, construidas por gente que sabe muy bien qué está haciendo, para generar adicción y para estar ahí todo el tiempo posible. Si nos cuesta a los adultos a veces no estar con el móvil en la mano o no estar ya sea en una red social o en otra, pues es mucho más difícil para un niño, ya sea a la hora de ir a dormirse si tiene el acceso al móvil, hay muchas casuísticas donde puede ser muy pernicioso el uso de redes. Más cosas, esto da para mucho, pero otra de las que apuntaría es que ahora mismo un niño, un chico o una chica de 12 años metiéndose en redes, las fuentes de comparación son extremas. Van a ver, y además los logaritmos les van a llevar a que cada vez puedan ver más contenidos del estilo. Pueden entrar en bucle, en comparaciones a nivel, por ejemplo, físico, que si antes igual o en generaciones previas pues siempre ha existido la comparación a ese nivel, te comparabas con quien te comparabas. Ahora te comparas con seres prácticamente
bueno, pasados con 1000 filtros, que no tienen imperfecciones, que no tienen, son completamente simétricos, son comparaciones extremadamente tramposas y que pueden generar mucho malestar en niños, iba a decir sobre todo en niñas, pero también ahora está subiendo mucho el nivel en adolescentes, en querer tener cuerpos musculados, etcétera, etcétera. Incluso ahora imágenes generadas por inteligencia artificial, exactamente, que ni siquiera son personas. Exactamente, es como nos dan un prototipo inalcanzable y que, pues, si a veces nos cuesta a los adultos no dejarnos llevar por esas comparaciones o por esa frustración, pues para un chico o una chica de 12 años que está teniendo bueno, dificultades a relacionarse con su propio cuerpo o a insatisfacciones en ese terreno que siempre mayor o menor grado ha habido, porque hay cambios, porque hay comparaciones, porque hay diferentes niveles de evolución en unos u otros con los de su clase, ahora es extremo. Y el no poder igual entender eso o manejar eso de una manera útil para ellos, pues puede acabar en dificultades mucho mayores. Otra de las ventanas peligrosas que podríamos decir que se abren con las redes tiene que ver con el ámbito del bullying y tiene que ver con que si antes se ejercía violencia del tipo que sea sobre un niño o una niña en el colegio o en ciertos grupos, a veces esa violencia estaba acotada a ese contexto determinado. O sea, el niño o la niña salía por la puerta del colegio y, si bien psicológicamente no se quedaba ahí el problema, pero tenía ciertos remansos de pago, tenía ciertos sitios de seguridad, o incluso en su casa podía ser un sitio de seguridad. Ahora, con el acceso al móvil, con el acceso a redes, a veces esa violencia o ese acoso se ejerce en todos los ámbitos de tu vida, hasta tal punto que puede resultar tremendamente asfixiante para los adolescentes. Así es como que ese margen se ha extendido todavía hasta el lugar más íntimo de mi propia casa, con lo cual, pues, puede ser muy dañino y muy peligroso en ese sentido. Demonizarlas, limitarlas al extremo, pues no lo sé si existe un punto medio, habrá que ir viendo, es algo empírico, pero si a un niño de 12 años no le dejamos un coche o no le dejamos un Ferrari, por las razones que sean, ¿podríamos enseñar a un niño a conducir con 12 años de forma responsable? Sí, y a otros muchos no. Entonces ponemos límites, ponemos cotas y protegemos a los menores de hacerse daño a sí mismos y de hacerse daño a los demás con cuestiones, con tecnologías o con acceso a diferentes, bueno, pues en este caso las redes, que son muy difíciles de manejar, que todavía a los adultos nos cuesta entender su influencia, como para que la entiendan ellos. Así que probablemente un exceso de limitación en la adolescencia o en los niños, dado lo que estamos viendo, no sea algo o pueda ser algo útil, pero está por ver. Tendremos que enseñar sin duda a los niños a utilizarlas mejor, a conocer cómo funcionan, a conocer sus mecanismos, a poder ser autónomos en el uso y para qué la están utilizando, y las propias consecuencias naturales de si estoy 4 horas con el móvil, pues me va a quitar tiempo de otras muchas cosas. Si estoy con el móvil 2 horas antes viendo cosas que me generan mucho malestar antes de dormir, me va a dificultar el sueño, y otras mil cosas relacionadas con el móvil y con las redes. Tenemos que enseñar a los niños a utilizarlo de una manera mejor, y a los adolescentes. Pero quizá es algo imposible, quizá es algo mágico pensar que podemos enseñar hasta cierto punto. Quizá hay que limitar el acceso, cada vez se limita más. En los colegios, por ejemplo, en algunos están decidiendo directamente que no haya móviles, y puede tener mucho sentido porque estamos pidiendo, pues, a alguien con que la vida le ha dado muchas menos oportunidades de tener autocontrol, que tenga un autocontrol que los adultos generalmente no tenemos. Con lo cual, pues, bueno, está por ver, pero es un poco lo que me viene. Para enseñar a los niños y a los adolescentes también es importante, ¿no?, que los padres, las madres, los profesores, ¿no?, también sepan un poco cómo enseñarles, ¿no?, que a veces están bastante perdidos, ¿no?, no saben un poco qué hacer en esto. Sí, sin duda, y es
volvemos a los desafíos. Es un desafío cuando en la generación o en mi generación tienes el manejo o conoces hasta cierto punto, y más si te puedes dedicar a la intervención en este tipo de aspectos, pero el padre o la madre o las familias, bueno, teniendo familias en un concepto amplio, la familia que sea, pues tienen acceso a la información que tienen y como decía antes, ha ido todo muy rápido y prácticamente pues no ha dado tiempo a que las familias se naturalice esa relación con el móvil de una manera en la que se sepa, bueno, pues cómo usarlo de una manera sana, sana con comillas, pero sana, que a día de hoy es difícil. Vemos a niños con 7 años a veces con acceso a móvil, con todo el sinfín de peligros o de cuestiones que puede traer eso, y efectivamente los padres igual ahora tienen un apartado de conocer cómo funciona todo eso que es complejo y que espero que cada vez tengan más apoyo en ese sentido. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotras. De momento todo lo que teníamos para ti y creo que has dado cumplida cuenta de todo. Muchísimas gracias otra vez. Pues muchas gracias a vosotras y bueno, conociendo el proyecto tan bonito que tenéis, tan útil en muchos grados, pues también os deseo lo mejor porque seguro que vais a facilitar y a ayudar a un sinfín de familias en Nómadas, y que adelante con ello porque es un proyecto extremadamente útil y muy bonito. Gracias por tu palabra.